Hola amigo, amiga, te doy la bienvenida una vez más a este podcast Florecer, en donde pues el chiste es ser vulnerables, en donde cabe un poco de, no un poco, un mucho de corazón y también el mostrar los problemas, el dolor. ¿Y todo esto para qué es? Pues para que otros vean la esperanza que existe en medio de tormentas, en medio de problemas. Y pues bueno, me da mucho gusto por segunda vez estar aquí con mi esposo, Fon. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, aquí contento de estar otra vez con tu audiencia. Ay, qué chido. Pues es la segunda vez que estoy aquí con Fons. No sé si vieron que creo que era el tercer episodio. Bueno, fue el primero con invitado y fue Fons. Sí, Y la verdad es que fue muy chido. Creo que nos faltó hablar de muchísimas cosas y de lo cual más adelante vamos a seguir platicando, ¿no? Ya sea en este episodio o en otros más que tengamos a Fons por aquí. Y, pues, hoy más que nunca creemos que el dolor tiene un propósito, que el dolor tiene una razón de ser, y es por eso que, pues, estamos aquí el día de hoy. La verdad es que, bueno, yo siempre lo digo, ante una dificultad tienes de 2, ¿verdad? 2 alternativas, o le reclamas a Dios, ahondas en tu dolor, preguntas como: "¿Por qué a mí?", "Yo no estoy listo para esto", "¿Por qué tengo que pasar por esta situación?", o entregarle a Dios tu dolor y creer que por fe que lo vas a ver actuar. sí. ¿Qué sientas de esto? Mira. Yo creo que esa es la forma correcta de ver las cosas y es la forma de siempre ver como el lado bueno de las situaciones, pero más allá de eso, creo que si uno tiene esa perspectiva, eso es lo que te puede mantener firme cuando pasas esas temporadas que todos las tenemos. Sí, 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 así es, totalmente. Y el hecho de que hoy estemos aquí como con este propósito de enseñar o de platicar que nosotros hemos visto un propósito más allá del dolor, pues no significa que tengamos una fe que no se atrevería a tambalear, ¿no? O que, o no porque no tengamos ninguna duda al respecto de las dificultades. Creo que tenemos muchas dudas en respecto a cosas difíciles que, pues, que nos toca vivir como matrimonio a nosotros, a muchas personas, ¿no? En su vida individual o también en otros matrimonios, pero, creemos que esta es una, posibilidad en que, como dice Fons, que nuestra fe, se fortalezca, que nuestra fe se haga más grande. Y, pues, bueno, por eso es que hoy estamos aquí. Y, hace poquito vivimos una situación de manera, pues, muy personal. Y de hecho, lo hemos platicado muy pocas veces, o sea, tal vez cuando salga el episodio ya habremos platicado con más personas, porque esto realmente sucedió hace apenas algunos días. Y entonces, bueno, creemos que es importante platicarlo porque nosotros nunca nos vamos a pues sí, como a gloriar o a creer, ¿no? De que muy fuertes o como que creemos que nunca podemos llegar a caer en cosas, o sea, en que el matrimonio vaya mal, en crisis, Sí, en claro, en cualquier situaci tipo de situaciones, ¿no? claro, situaciones muy difíciles. Y entonces, pues bueno, hace poquito, no sé si quieras platicar, yo comienzo con los temperamentos y eso. Sí, si quieres que da una introducción y luego ya podemos añadir más cosas. Va, muy bien. Pues hasta ahorita esto lo hemos platicado, yo con mi pastora y con mi terapeuta y Fons también. Y entonces, bueno, creo que justo en el episodio que tuvimos juntos, Fons y yo estuvimos hablando acerca de la personalidad, de que somos distintos, ¿no? Del eneagrama y que esto quiere decir como que tienes que encontrarte en un eneatipo, o sea, en un tipo de personalidad. Creo que es como un tema
de a varios que hay, ¿no? Para encontrar alguna clasificación quizás de tu personalidad, de ciertos comportamientos, ¿no? Es lo que yo diría que es el eneagrama, por si a alguien le suena un poquito raro, ¿no? Sí, sí, es extraño y si lo ves como la figurita te va a parecer más extraño. Medio medio esotérico, algo así. Sí, parece como un pentagrama. Y bueno, o sea, este es un, como dice Fons, un método para, pues, identificar tu personalidad, cadenas o ataduras que puedes estar teniendo justo por tu personalidad, pero también tus motores, ¿no? Que cada personalidad tiene, pues, motores padrísimos que te permiten ir muy lejos, ¿no? Con esas características con las que has nacido, que es tu personalidad. Y entonces, tuvimos un curso de algunas semanas, unas 7 semanas, y entendimos mucho de nuestra personalidad. Sí. Y una pues, de ellas es, de lo que entendimos era, pues, nuestras características bien, bien específicas. Y entonces ya, siempre dijimos: "Vale es un 7, Fonse es un 6". Y algo de lo que caracteriza a mi número 7, es algo muy triste, pero se le llama el eterno infeliz. Y la verdad es que cuando tienes, o sea, un nivel muy bajo, así lo llaman en el eneagrama, por así decirlo, es como que estás viviendo en esta eterna infelicidad, lo cual nunca o sea, no toda mi vida me he encontrado en esa situación, ¿no? De ser la eterna infeliz, o sea, insatisfacción y todo esto, sino que de un tiempo para acá siento que, pues esas cadenas de mi personalidad son las que han relucido más que las cosas positivas. Y a lo mejor y no otros no lo notaban, sin embargo, yo lo sentía. ¿Por qué? Porque me sentía así, como la eterna infeliz. Y entonces, malamente, yo me fui catalogando con ese número, ¿no? De mi personalidad. No, pues es que yo soy el 7, yo soy ese eterno infeliz. Y entonces empezaron a relucir, esa verdad que yo había creído, como que yo no estoy satisfecha, como que siempre necesito más, ¿no? O sea, más de mis amigos, más de mi familia, más de mi esposo. Sí, como un tipo de falta de gratitud. Sí, y creo que esto es algo a lo que muchas personas pueden enfrentarse de distintas maneras, el hecho de como nunca estar satisfecho con nada. Exacto. Y es algo que en general yo creo que todos los seres humanos tenemos una pequeña dosis de eso. Tienes un trabajo que querías mucho y cuando lo tienes, pues te aburre y luego quieres un poquito más, ¿no? Y puede ser desde cosas así o un coche. Querías un coche y cuando lo tienes solamente te va a satisfacer por unos días, unas semanas y después ya lo quieres cambiar o ya quieres otro. Y bueno, aquí estamos hablando de cosas materiales tal vez nada más, pero el problema es cuando esto viene en una relación. Y no nada más relación de pareja, sino, como decías hace rato, puede ser también una relación de amigos, en la que cada vez quieres más, quieres más, quieres más, quieres que esa amistad dé más de ti o que te produzca nuevas emociones, nuevas experiencias. Y creo que eso es algo muy te puede perjudicar bastante porque estás en un estado permanente de exigirle a las personas más. A veces sin decírselo, o sea, a veces no se lo tienes que decir de que quiero más, no, sino tú, como decías, estás insatisfecho con ciertas relaciones, amigos, novio, esposo, y creo que eso es algo a lo que todos nos enfrentamos en mayor o menor medida, ¿no? Sí, justo. Y aunque no lo digas, como dices tú, o sea, lo que no se dice se actúa, ¿no? Y entonces te encuentras en un bucle de que yo me siento insatisfecha y entonces no estoy contenta, hay cosas que celebrar o simplemente la vida diaria, ¿no? O sea, entre el ajetreo del día a día puedo encontrar satisfacción, paz y plenitud. Y esto es algo que en lo personal, volviendo un poquito a nuestro caso, pues hace mucho que yo no sentía. O sea, a pesar de, pues, estar creciendo en mi propósito en Dios, porque lo veo claramente, o sea, veo claramente que va creciendo mi propósito, que Dios me lo ha aclarado además.
Sin embargo, como que yo me sentía así, o sea, como de sí, pero más, o sea, más, más. Y obviamente, si tú vives con una persona y estás 24/7, bueno, sí estamos mucho tiempo juntos, no todas las horas del día, pero sí muchas, entonces automáticamente esa insatisfacción y falta de gratitud cae en tu relación más cercana. Y yo creo que muchos de los matrimonios, pues, lo podemos experimentar de esa manera. Esa insatisfacción cae en tu esposo. Y entonces tú te empiezas a creer, ¿no? El de que es que es él, es que es su personalidad, es que es su manera de vestir, es que es cómo se relaciona con las demás personas. Todo esto que le está diciendo, eh, son cosas que de verdad ella me dijo, o sea, la forma de bueno, me acuerdo que tuvimos como un día en el que dijimos: "Okey, como que vamos a decirnos qué es lo que no nos gusta el uno del otro", ¿no? Porque tal vez como que hemos estado manteniendo esa tensión por algún tiempo de la pantalla, ¿no? De no te quiero decir nada para no ofenderte. Entonces, un día dijimos, vamos a decirnos todo lo que no nos gusta de lo que hemos hecho recientemente. Y me acuerdo que dijiste de la ropa, no me acuerdo qué dijiste exactamente de la ropa. Del que siempre te vistes de negro, te van más los otros colores. Incluso cosas así tan Superficie. superficiales, pero que ya en ese punto pueden parecer ya más significativas, ¿no? Aunque por fuera digas: "Ay, ¿eso qué tiene?", ¿no? Pero ya ahí es como que ya solamente son cosas que se añaden y se añaden. Entonces, me acuerdo que me dijiste de la ropa, me dijiste de mi forma de socializar con algunas personas, no me acuerdo qué otra cosa fue. Ujú. Pues, creo que eso es lo principal. Sí, sí era como lo principal. Ajá. Ujú. Y entonces, o sea, ese día fue chido porque nos pudimos decir cosas que sentíamos genuinamente. Sí, se sintió bien. Se sintió bien, aunque era, ¡uy! Okey, o sea, yo aguanto lo que él me diga porque, pues, ya ni modo, yo también ya le dije cosas y él las aguantó. Pero días después, o sea, personalmente, yo me puse a pensar, o sea, ¿en qué momento de verdad te llegan a caer gordas cosas tan simples? O sea, como que, ¿por qué?, ¿no? Y entonces, o sea, en mi mente estaba así como que realmente siento que no es el problema de Fons el que yo esté insatisfecha, el problema es mío. O sea, pues sí, en una insatisfacción que yo me puse a valorar y a reflexionar y a recordar, em, que la he sentido muchos años de mi vida. Wow. O sea, me he sentido insatisfecha, sobre todo hablando en cuestión a relaciones con las demás personas. Por ejemplo, gracias a Dios he podido en los últimos años, permanecer con amistades, pero porque esas amistades saben cómo yo tiendo a ser y entonces ellas se agarran a mí. Pero si no fuera por otras personas, tal vez yo desecharía muy fácilmente a la gente por esa insatisfacción que es absurda, porque obviamente nunca vas a llegar a tener relaciones que te parezcan perfectas. Ay, sí, él es perfecto o esa amiga es perfecta y nunca me va a dañar, nunca va a tener un error conmigo. Y pues eso es falso y aparte eso sería egoísta porque es como si yo pensara que les pudiera dar pues a una persona perfecta, ¿no? Como si yo fuera perfecta para Sí, esas sí, claro. personas. O que las personas solamente sirven para satisfacerte de cierta manera, ¿no? Así es. Sí. Es una forma bastante egoísta de verlo, tanto en amistades como en relaciones de pareja, en relaciones más sentimentales. Ujú. Sí, sí, totalmente. Y, entonces como que yo empecé a pensar, no, pues es que, tal vez todas esas simples cosas de Fons son las que no me hacen sentir satisfecha en mi matrimonio. Entonces, claro que llegan mentiras a tu cabeza y, ¿saben? Todo esto lo decimos porque queremos que tú que nos escuchas, si es que pasas por esto, sepas identificar estas mentiras. Obviamente no es algo padre para nosotros, ni nos sentimos orgullosos de esto, pero ojalá que esto pueda servir, ¿verdad? Y entonces, como que yo identificaba eso y dije: "Es que no, o sea,
el problema no es la personalidad de Fons, que a lo mejor y de repente yo quiero que sea extrovertido, más extrovertido porque eres muy bueno para relacionarte, genuinamente lo creo, y para tener amigos y sobre todo para conservar amistades. Pero entonces en mi mente era como de que Fons sería más divertido si fuera más como yo, más, no sé, sí, más como yo. Y entonces me quedé pensando, dije, a ver, si Fons fuera como yo, esto ya hubiera valido. Y en segunda, he tenido, antes de él, obviamente, mucho tiempo antes, relación con otras personas que sin duda su personalidad era muy distinta. O sea, a lo mejor y había unos extrovertidos, había otros que me hacían reír, había otros que, no sé, en el pasado, y recuerdo aún esa insatisfacción. Wow. Y entonces, gracias a Dios, es que pude ponerme a reflexionar y pensar de manera clara, ¿no? O sea, y como que quitar esas mentiras de mi cabeza, de decir, no, mi relación con Fonse es la equivocada y él me eligió mal y yo lo elegí mal, ¿no? Sino que pude ver ese patrón de insatisfacción durante muchos años de mi vida, como que sí, sentía que algo le faltaba a una amistad, algo le faltaba a una relación, y entonces yo siempre era la eterna infeliz. Ahorita que mencionas sobre que quizás me equivoqué al elegir la pareja con la que estoy, creo que eso es algo que muchas veces llega a la mente de muchas parejas. Y me gustaría que si tú estás escuchando esto y tal vez te ha cruzado esa idea por la mente o te va a cruzar en algún punto, la idea de tal vez me equivoqué, tal vez elegí mal, pero no se trata ya cuando estás, sobre todo hablando de matrimonio, no quiero decir esto cuando estás conociendo a alguien o es un noviazgo, cuando tú ya decidiste casarte, hacer un pacto delante de Dios, yo creo que ya no se trata de que si elegí bien o mal, ya creo que la cuestión cambia, entonces a convertirme en la persona correcta. Co Sí. Ya no puedes estar tal vez basando tus decisiones o tu día a día en quizás me equivoqué. Eso va a atravesar tu mente, pero reemplázalo por cómo yo puedo convertirme en la persona correcta. Porque estoy de acuerdo, nadie llega al matrimonio siendo la persona más correcta. Pero eso está bien porque hay cosas que vas a aprender hasta que estás dentro del matrimonio. Puedes aprender muchas cosas de forma quizás teórica antes, pero nada como estar ahí dentro. Y ahí es donde realmente vas a practicar, donde realmente vas a aprender. Y a veces cuando estás practicando y aprendiendo en estas situaciones llega esa duda, tal vez me equivoqué, pero es porque las cosas se ponen difíciles, pero eso es normal. Bueno, no normal, eso es de esperarse. Claro. Es de esperarse que las cosas va a haber puntos en los que no van a estar fáciles. Y eso no significa que te hayas equivocado, simplemente significa que ambas personas se están convirtiendo en la persona correcta, ¿sabes? Sí, totalmente. Y, ¿sabes? Esto es algo que admiro muchísimo de ti, Mian, porque creo que tú tienes, o sea, vives en esa cosmovisión de agradar a Dios y de regirte por lo que Él dice, ¿no? Porque la verdad, digo, a pesar de que yo sigo a Dios desde hace muchos años y de verdad lo amo y lo considero el centro de mi vida, muchas veces me llego a basar más por este sentir de engaño, de decir: "No, pues es que, lo que no sirve, lo desecho", en vez de lo que tú decías, ¿no? Lo que no sirve como está, entonces lo arreglo. Así es, sí. Y creo que otra cosa también que vale la pena mencionar es que no siempre lo que sientes es real. Sí. O sea, ves que las emociones pueden provenir de algo real, pero muchas veces no. Y eso no quiere decir que las emociones sean buenas o malas. Creo que cualquier emoción tú la puedes utilizar para algo bueno, pero vale la pena tener eso en mente. No todo lo que sientes es real. O sea, hay muchas veces que uno se despierta con ciertos sentimientos y si tú decides basar tu vida o tu día con los sentimientos con los que te despertaste, pues no vas a llegar a ningún lado, porque los sentimientos cambian de un día a otro. Los sentimientos cambian, las emociones cambian. Y si tú solamente estás basando decisiones y sobre todo decisiones tan importantes en lo que sientes,
pues no vas a llegar a ningún lado. Simplemente vas a estar yendo de aquí para allá, y eso lo dice la Escritura, que quien se deja llevar de esa forma por sus emociones es como las olas, va de aquí para allá. Entonces, es importante tener eso siempre en mente. No todo lo que estoy sintiendo es real. Totalmente, me encanta. Y saber que y tenerlo siempre en mente, porque puede que lo sepas, pero cuando estás en una crisis no lo tomas en cuenta, ¿no? Que tu corazón es engañoso, o sea, Engañosos. nuestro corazón y nuestras emociones son volubles y entonces, como dices, justo, o sea, si, te decides basar y regir tu vida en algo que pues no es necesariamente malo, pero es muy cambiante. Y entonces, si tú basas la estructura de tu vida, la estructura de tus relaciones más profundas, como es un matrimonio, pues no llevarían a nada, ¿no? No llevarían a nada, así es. ¿Por qué no le sigues platicando un poquito de lo que pasamos, por si alguien te queda? Creo que fue, bueno, tuvimos ese día en el que nos dijimos todo lo que no nos gustaba el uno del otro, y después ya como que estuvimos bien unos días con eso, estuvimos bien, de hecho, dijimos: "Okey, se sintió bien hacer esto, tal vez deberíamos hacerlo más seguido", pero después hubo un momento, sí, 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 hubo un momento en el que estábamos teniendo una interacción cotidiana, una situación cotidiana, teníamos que llegar a un lugar, y entonces me acuerdo que, tú tenías el coche y tenías que pasar por mí en un lugar para llegar temprano a este lugar. Y me acuerdo que te mandé un WhatsApp y te dije: "No se te vaya a hacer tarde porque yo tengo que estar a tal hora", ¿no? Porque suelo llegar tarde. Sí. Entonces dije: "No vayas a llegar tarde", y bueno, creo que llegaste tarde. Llegaste tarde por mí, entonces yo ya estaba un poco irritado porque no llegabas, llegaste, entonces, bueno, pues nos fuimos y hora pico en San Luis Potosí, más o menos 2 3 de la tarde, mucho tráfico, y nosotros íbamos a la iglesia, teníamos que ir a la iglesia en ese momento, y estaban arreglando una avenida que creo que va a tardar un ratito. Entonces, había mucho tráfico. Entonces, imagínate, ya vas tarde, tienes que llegar a un lugar porque me estaban esperando a mí. Me estaban esperando para que empezara algo. Entonces, y la fila de tráfico, ¿no? En el semáforo, traté de buscar otra ruta y también estaban cerradas otras calles, entonces no había una vía alterna. Y ojo, esto es una situación a la que te puedes enfrentar muy seguido Claro, entre parejas. O sea, si te fijas, no es algo muy difícil de encontrarte con una situación así. Tráfico, alguien llegó tarde, alguien se le hizo tarde, situaciones que pasan muy, muy seguido. Entonces, te estrés, no de otra exacto, persona. estrés de uno de otro. Entonces, ahí estábamos en el carro. Yo estaba enojado, pero yo algo que hago cuando estoy enojado, no sé si está bien o mal, creo que puede tener ventajas, es que me callo, ¿no? Me callo y en ese momento yo no dije nada. Iba manejando, pero iba callado. ¿Y tú Ya sentiste eso? su respiración es Sí, sí. Sí, empiezo como a hiperventilar y entonces ahí estábamos en el tráfico, íbamos tarde, y entonces la situación se empezó a poner muy tensa. Ahí no pasó como que gran cosa. Llegamos al lugar, hicimos lo que teníamos que hacer, cumplimos con el compromiso y nos fuimos. Y ya una vez que había pasado como que el estrés, esta es porque es importante para lo que voy a mencionar. Este evento era un velorio. era un De una señora, pues, muy amada, que tenía hijos, bisnietos, nietos, etcétera. Sí, sí, era un velorio y obviamente eso pone más, no estrés, pero agrega quizás más emociones al asunto, ¿no? Porque un velorio siempre es un evento que te mueve emociones. Siempre te hace reflexionar, siempre, sí, te puede mover algo que quizás traigas ahí. Entonces, bueno, fue el velorio, salimos y la cosa es qué pasa después, ¿no? Es como que, okey, sí, ya salió el evento bien, pero teníamos algo pendiente, por lo que veníamos molestos. Y entonces, es ahí donde la situación explota, pudiéramos decir. sí, sí, sí. Ujú. Mm. No sé si quieres decir ahí qué fue lo que tú sentiste. Para esto, antes de yo ir al velorio, bueno, antes de ir por Fons, yo acababa de ir con mi terapeuta. Y entonces ahí, justamente yo llevé el tema de la insatisfacción. Eso fue en la mañana Eso de fue ese en la día. mañana de ese mismo día, o sea, digamos.
en una línea del tiempo del día fue psicólogo, Velorio. velorio, crisis, sí. O sea, y entonces, bueno, en ese ratito, pues, yo le mencioné, pues, todo esto, ¿no?, que traía, y me acuerdo que le formulé como, pues sí, como una nota, y se la leí ese día. Ya no la tengo, la nota. Pero le decía, o sea, de que mi sentimiento de insatisfacción, pero que yo me daba cuenta que no era un problema de mi esposo, que era mío, porque he podido ver a lo largo del tiempo esa necesidad no cubierta en cada una de las temporadas de mi vida, de amistades, relaciones. O sea, todo iba a salir bien, Sí, en o sea, teoría. hasta ahí todo iba bien porque, o sea, esa vez mi psicóloga me mostró una realidad que nunca había visto, o sea, como de dónde venía esa sed de adrenalina, esa sed de emoción, esa sed de Sí, 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 esa sensación de esperar algo nuevo, ¿no? ajá, sí, 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 de esperar algo nuevo. Lo cual me parecía hasta ese punto muy normal, porque mi eneatipo, que es el 7 es como que siempre busca algo nuevo y por eso es Claro. el eterno infeliz. Porque sí, o sea, ya logró algo y ya está insatisfecho porque ya está con la mira a otra cosa que aún no logra, entonces no está satisfecho. Entonces, ese día, mi psicóloga me dijo cosas muy interesantes que las voy a platicar, las platicamos después, ya después de la crisis. Okey, okey. Y entonces yo ese día me acuerdo que me fui un poco confundida, pero aliviada, y un poco triste, pero no, Pues saliste bien. salí bien. Y me dejó una tarea que francamente me reta mucho, todavía no la hago porque todavía no voy otra vez, pero ese día me dio como un diagnóstico. Porque ella, a ver, ella me conoce, ella ya conoce muchos aspectos de mi vida y ella Y sabe, buena. es muy Es buena, muy, sí. muy buena psicóloga. Y aparte sabe que soy sobreviviente de abuso. Sí. Pero como yo ya lo había tratado con otros terapeutas antes, digamos que no era algo como que me quebrara la voz, como que así. Entonces dije, me interesan más otras situaciones a arreglar en terapias, sí, o sea, con ella tiempo antes, no tanto esta del abuso. Entonces ese día, pues me empezó a preguntar cosas acerca del abuso muy profundas y entonces digamos que al final de eso me dio un diagnóstico. Es feo recibir un diagnóstico, pues que duele, ¿no? Un diagnóstico difícil. Sin embargo, es esperanzador saber, okey, esta no soy yo, esta no es mi esencia, este es solo un diagnóstico que actualmente tengo en mi vida. Y para poder trabajar con algo en tu vida, primero tienes que ponerle nombre. Así es, Primero tienes que saber qué es lo que tienes y entonces lo puedes tratar. No puedes empezar a tratar cosas sin saber qué es lo que tienes. total. El primer paso es identificarlo, ponerle un nombre. Y creo que fue lo que pasó ese día. Sí, sí, sí. Justamente lo que no es consciente no se puede llegar a sanar y vives en automático y no sabes qué onda, ¿no? Y entonces, bueno, ese día ya que salí, le dije a Fons, mi amor, o sea, estuvo muy padre, estuvo muy reveladora la sesión, pero al rato que vaya por ti, te cuento. Entonces, bueno, se me hizo tarde, llegamos mal. Para esto, bueno, pues ya que llegamos al velorio y que estábamos enojados, pues yo estaba muy triste en el funeral, en el velorio, porque, bueno, lo que vimos en la sesión tenía que ver, obviamente, pues, con el abuso, con mis figuras de apego, que fueron las principales, personas que me abusaron. Mis principales figuras de apego fueron mi abuela y mi abuelastro, y ambos fueron unos abusadores a mi vida. Abusaron sexualmente de mí, de mi confianza, del amor que yo les había dado, ¿no? Y la verdad es que siempre he tenido muy presente, como creo que les he dicho en varias ocasiones, el abuso de mi abuelo, pero no había tenido muy presente a lo largo de mi vida el abuso de mi abuela. Esto, ya que estábamos casados, un día recordé cosas y dije: "Ay, no manches, pues sí, claro, lo tengo muy vívido, ¿por qué no lo recordamos?". Pero bueno, la memoria es muy sabia. Y entonces, obviamente, pues en el funeral, ¿es lo mismo velorio y funeral? No sé, ¿eh? Pero que hay una
Según yo, el funeral es cuando van a enterrarlo, ¿no? Okey. Creo, Bueno, no digamos estoy seguro. velorio. Velorio, sí. Y que entonces ya estábamos ahí en el velorio y, pues, dieron un tiempo de testimonios muy bonitos, que era de que pasaron los nietos de la señora, sus hijos, todos dijeron palabras hermosas. Además, tenía una familia grande la Sí, señora, muy grande. entonces pasaron muchas personas. Y entonces, eh, pues, yo escuchando los testimonios de sus nietos, de que ella me enseñó a cocinar, ella siempre tenía la mejor actitud. Entonces, yo automáticamente pensé: "No manches, yo acabo de hablar con mi psicóloga, tanto abuso emocional que también hubo de parte de mi abuela, que era de mis principales figuras de apego". Era como la estructura que yo tenía del amor y del cuidado. Y entonces, claro que yo estaba así como, y creo que en ese rato yo estaba teniendo una, pues, ¿cómo dijo nuestra de adulta? Un Un ducto de duelo, porque cuando te das cuenta que tienes, que cargas con ese tipo de condición, lo que decía la terapeuta es que hay un duelo inconscientemente, y es lo que te había pasado ese día. Entonces, bueno, estábamos ahí en esa situación, tú y yo habíamos tenido esa situación tensa, no había sido un pleito porque no habíamos gritado, ni siquiera nos habíamos hablado, de hecho, que no sé si tal vez hubiera sido mejor, solamente fue como que nos dejamos de hablar. Salimos del duelo y entonces me acuerdo que nos subí del duelo, perdón, del velorio. Salimos del velorio y nos subimos al coche. Nos subimos al coche y entonces ahí es donde se desata la crisis. ujú. Sí, yo ya estaba como que muy triste y todo, y aparte enojada con Fons, y ahí como que a pesar de que mi psicóloga me había explicado un poquito de dónde venía como esa falta de contentamiento para con mi matrimonio, aunque, o sea, principalmente soy yo la que tengo que arreglar ciertas cosas. Saliendo de ahí, Fons me dijo: "¿Sabes qué? Pues, perdón por no hablarte, ya, o sea, ya la hicimos, ya llegué, pude tocar y todo", ¿no? Tocar la guitarra. Y entonces para mí, o sea, yo que ya venía bien dolida de estar escuchando, ¿verdad? El velorio, los nietos y lo que había vivido en la mañana con la terapeuta, que ni siquiera había tenido tiempo de contarle a Fons porque ya nos habíamos enojado y ya no hubo este tiempo. Entonces, yo ahí dije: "Ya no quiero estar contigo". O sea, ya me cansé y, ¿sabes qué? No estoy siendo emocional, simplemente quiero esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó después? Mm, no me acuerdo bien qué pasó, pero creo que, bueno, creo que eso fue como que lo principal que dijiste, ¿no? Ya después de ahí estuvimos platicando, bueno, ni siquiera platicando, yo creo que eso sí fue una discusión. Sí. No gritos, creo que entre nosotros no hay gritos, A no veces tiende a haber sí, gritos. a veces sí. A veces, y dice a veces sí, pero no es como que lo común. En esta situación no había gritos, era una discusión, pero creo que más que el tono de voz, sí era como que, pues, lo que estaba saliendo. Creo que en ese momento estaban saliendo muchas cosas que nosotros tal vez habíamos visto algunas diferencias entre nosotros, pero eso solo era la punta de como de un iceberg. Incluso, y eso lo quiero asociar a lo que habíamos dicho anteriormente, de que habíamos platicado de cosas que no nos gustaban. Creo que esas cosas, esos detalles que no nos gustaban solamente eran como que un pequeño síntoma de algo más profundo, que ese día, eso más profundo se asomó un poquito. Sí, Se asomó un porque poquito. seguimos en el descubrimiento. Claro, entonces ahí pudimos verlo como que, okey, esas pequeñas diferencias que tal vez nos caían gordas el uno del otro, en realidad son porque hay algo más abajo que no estamos tratando. Y en ese día, después de esa, de llegar tarde, del velorio, de lo que habías pasado con la terapeuta, en ese momento se asomó eso que no habíamos visto bien. Entonces, como que fue todo muy rápido, tal vez ni siquiera nos dio tiempo de procesarlo. Y yo me acuerdo que le hablé a la psicóloga, a la terapeuta en ese momento, le dije: Vale está en esta situación", no para nada como acusándote, sino lo que yo le quise decir, porque me acuerdo que le escribí, fue: "Dime qué puedo hacer". O sea, yo no sabía cómo reaccionar adecuadamente, y creo que eso es algo importante que todos debemos tener en cuenta. No siempre sabes cómo reaccionar de la forma adecuada, y para eso está bien pedir ayuda. Sí, ante una crisis, sí, no sabes cómo controlar,
controlarte y controlar a tu Sí, pareja o a tu exacto. persona. Entonces, creo que es importante saber eso, cómo puedo reaccionar de la mejor manera en distintas situaciones. En esa situación, yo no sabía cómo reaccionar de la mejor forma, por eso le escribí a la terapeuta, y ella me dijo algo bien interesante. Ella me dijo: "Okey, creo que ya que me mandaste mensaje, supe inmediatamente qué es lo que estaba pasando". Guau, Porque ella te había visto en la mañana y sabía que lo que habían hablado en la mañana podía desencadenar situaciones como esa. como una crisis. Exacto, entonces ella me dijo: Fonso, en cuanto tú me escribiste, dije, ya sé que o sea, algo está pasando y creo que tiene que ver con lo que vimos en la mañana". Entonces, ella en ese momento nos dice: "Vengan acá conmigo". Eso fue una bendición, creo que Sí. es algo en lo que no todos tienen acceso, pero fue una bendición en ese momento. Y ella nos dijo: "Vengan", y pudimos platicar más cosas ese día en la tarde. Entonces, fuiste a la terapia 2 días, 2 veces en ese día. Una sola y en la tarde fuimos juntos. Y ahí ella nos estuvo explicando, eh, Bueno, qué es algo lo que estaba importante, pasando. ajá, Ajá. algo importante es que ya que llegamos, o sea, ya nos sentamos y todo, y yo así como y Mm, y me dijo: "¿Qué sientes, Vale? ¿O qué pasó?". Y ya le dije: "No, pues, o sea, todo lo que les acabamos de contar, ¿no? Te pasé por él, se enojó, escuché, todos los testimonios de la señora, y al final le dije: 'Ya no quiero estar con él'". Y me dijo: "Okey, ¿y qué es lo que tú sientes?". Y le digo: "Me siento infeliz, me siento, o sea, que él no puede cubrir mis necesidades". Cosa que, pues, bueno, sabemos que eso no está bien, ¿verdad? Y entonces me dijo: "Vale, ¿y le platicaste lo que vimos en la mañana?". Y yo de: "No, ni siquiera tuve tiempo, ni siquiera tuve tiempo, estaba enojado". No, no hubo oportunidad. Y entonces ya, él empezó a contar a Fons todo lo que, pues, habíamos descubierto, empezado a descubrir en la mañana. Y no sé si eso lo quieras contar tú, mi amor, o sí, o sí, tú. sí. Creo que ella me estaba explicando a muy grandes rasgos que una situación de abuso sexual en la infancia, y esto yo no lo sabía, pero muchas veces condiciona a la persona en su niñez a siempre buscar estímulos o una adrenalina que en ese momento obviamente viene de algo súper dañino, algo malvado, Claro. pero eso fisiológicamente el cuerpo no lo sabe. Y eso cuando me dijo eso fue como, eso me voló la cabeza porque dije: "Guau", o sea, yo sabía que puede sonar chistoso, pero yo sabía que eso pasaba en animales. Es decir, o sea, yo trabajé en un delfinario, y los delfines, la forma en la que hacen los trucos y todo eso que uno ve, es justamente eso, condicionándolos por medio de estímulos a que cuando simplemente hay otro, estímulo que se puede asociar, el animal va a actuar como lo enseñaron. Pero obviamente nosotros también, nuestro sistema, fisiológico funciona muy similar. Entonces, los seres humanos también nos podemos condicionar, y en este caso, lo que ella me decía es que el abuso en la infancia puede crear ese condicionamiento en la mente. Y eso es lo que ella había descubierto en este caso, y eso requiere trabajo. No es algo que se quita así nada más. Es como un animal, un perro, un delfín, en este caso que les comentaba, cualquier animal. Si tú lo quieres descondicionar, no es sencillo. Por eso se llama condicionamiento. Igual en una persona, no es sencillo deshacer esas cosas que ocurrieron. Y algo que me dijo la terapeuta, me acuerdo muy bien, es que me dijo: "Fons, esto tiene que ver muchas veces con sustancias en el cerebro". Y creo que como cristianos es muy importante también entender completamente cómo funcionan muchos aspectos y condiciones mentales, porque a veces como cristianos lo queremos simplificar todo. Lo queremos simplificar al hecho de, pues, que con oración y si tienes a Jesús en tu vida y todo esto, pues todo va a cambiar. Y claro que lo creemos, pero Jesús muchas veces nos ofrece soluciones completas que tienen que ver con todos estos aspectos, no solamente el espiritual, también está el aspecto fisiológico, que en este caso está jugando un papel importante y merece ser tratado con esa importancia. Sí, totalmente, así es. Algo que me gustaría agregar es que cuando, bueno, ella me empezó a preguntar, ¿no?
cuando me vio solo a mí. Me dijo: "Vale, ¿había cosas positivas en el abuso?". Bueno, me empezó a preguntar muchas cosas, o sea, antes de esa pregunta, así de que, si me acordaba en qué edad, en dónde estaba mi abuela cuando este hombre abusaba de mí y de otras chicas de la familia. Y, o sea, descubrir varias cosas, ¿no? Pero luego me dijo: había algo positivo en el abuso", y yo: "¿Cómo? O sea, ¿cómo?". Wow. Y entonces le dije: "Ay, se me hace, o sea, muy impresionante esta pregunta", y me dijo Que no tiene sentido. sí, y me dijo eso, justamente me dijo: "Yo sé que es absurdo, o sea, pero tú siendo una niña que no sabía todo lo que había detrás de este acto súper malvado y terrorífico, tú le veías cosas buenas". Y yo: "Guau". Y entonces ya me quedé pensando. Y me dijo: "Porque, o sea, ¿tú tenías miedo de esta persona?". Y digo: "No, pues no le tenía miedo", o sea, incluso como que se creó cierta intimidad de que él me cuidaba y nos cuidaba, nos enseñaba cosas, nos hacía parte de sus gustos, como la cacería, el tiro con arco, enterrar cosas desenterrar cosas antiguas, monedas antiguas, todo eso. Y entonces eso, pues, o sea, yo le iba diciendo a la terapeuta, así de que, pues bueno, o sea, sí, él me enseñó a jugar voleibol, él, me prestaba su computadora para hacer tareas. Claro, es que estás en un contexto Ajá, familiar. sí, No estás secuestrado con alguien que te está azotando todo el tiempo. exactamente. Estás en un contexto familiar en el que es natural que haya cosas buenas. Sí, sí, sí. Y entonces justamente eso decía yo, la terapeuta, y no sé si puedo decir o no, bueno, luego se la recomiendo. Bueno, ya saben con qué letra Y entonces, y ya se me fue. las cosas buenas, todo lo que pasaba, el fútbol, la gente usadora para las tareas. Me dijo: "Lo complicado de este caso es que", y yo creo que la mayoría, el mayor porcentaje de las sobrevivientes de abuso lo vivimos con una figura que no es externa o que no es una figura extraña. Algunas sí, pero en el caso de las personas que vivimos abuso con gente de la familia y muy cercana, entonces se crea esta enorme confusión de que son tus figuras de apego, que esas personas te dan amor como un niño lo percibe, te dan seguridad, te dan comprensión, muestran interés por ti, por tus cosas. Yo me acuerdo que estos 2 abusadores, mi abuela y el abuelastro, siempre iban a mis competencias de natación. Entonces, como que, pues, yo estaba muy confundida, ¿no? En cuestión a que no, pues, es que si son buenos, me quieren. Y Sí, yo alguien que te demuestra odio todo el tiempo. claro, exacto. Y entonces lo que la psicóloga me decía era que, bueno, me preguntó aproximadamente cuántos años yo lo había experimentado esta situación, y digo: "Mira, yo tenía, más o menos en mente que desde que mis papás se divorciaron, como hasta tales años, entonces aproximadamente una temporada de 8 años". Pero después, tuve recuerdos con mi abuela y ciertas, cosas que hacía conmigo. Entonces, yo decía, para lo que hacía conmigo, yo tenía que estar chiquita, o sea, para que ella pudiera conmigo, haciendo eso. Y entonces, dije: "Bueno, o sea, tengo conscientes 8 años de abuso, pero probablemente empezaron desde antes de que mis papás se divorciaran". No lo sé, no estoy bien segura, de cuándo empezó. Sí, que ellos 2 son, los abusadores sexuales. Entonces, ella me dijo: "Fueron demasiado 8 años", o sea, 8 años a fuercita condicionan algo en tu comportamiento, en tu manera de relacionarte y en tu manera de, o sea, de recibir esas sustancias químicas del cerebro, ¿no? Como tú lo decías. Sí, Y de adrenalina específicamente es lo que hablaba la terapeuta en este punto. porque eran obviamente cosas ocultas, que aunque uno no sabe bien que estás haciendo, o sea, sientes que estás haciendo algo malo, que no lo debes de decir, y a la mera, o sea, al mismo tiempo te sientes culpable, pero después sabes que no lo eres. Entonces, Y aquí me gustaría mencionar algo que creo que es
un poquito fuerte. Entonces, si hay algún niño cerca o alguien en la casa que no deba escuchar esto para que quien lo esté escuchando tenga cuidado, pero creo que es algo que es importante mencionarse. Em, y eso es algo que es real, lo aprendí de otros terapeutas, es que el niño que es abusado, muchas veces ya más grande, hay una confusión, y es porque cuando está ocurriendo eso, ese acto tan depravado, existen emociones en el niño que a veces no sabe diferenciar si son buenas o malas. Y hay veces que cuando uno es más grande, el que fue abusado es más grande, puede decir: "Es que yo no sé por qué cuando me estaba pasando eso, incluso por qué sentía cierta, incluso hasta excitación. ¿Por qué sentía eso? Se supone que me estaban dañando, pero había una parte de mí que le gustaba". Y eso es algo bien fuerte, porque hay testimonios de personas que fueron abusadas en su infancia y dicen: "Yo no sé por qué cuando estaban abusando de mí, había una parte que obviamente no le gustaba, pero una parte sí". Sí, A una parte sí sentía, puede ser, llámalo, o placer, excitación, pero imagínate eso en un niño. O sea, imagínate el nivel de trastorno, de confusión que eso ocasiona, porque un niño no sabe qué son esas cosas. Por eso estamos tan en contra de que ese tipo de información a veces llegue a un niño, porque un niño no sabe, claro. no le corresponde, no sabe qué son esas sensaciones. Y entonces, al exponerlo tan pequeño a eso, pues, crea una confusión que lo marca Mm, para el resto de su vida. mm. Sí, totalmente, totalmente. Y como dices, te condiciona, Te ¿no? condiciona. Y con todo este descubrimiento, bueno, les digo, ¿verdad? O sea, creo que hay más por descubrir y estoy dispuesta a seguir en este camino, ¿no? En este proceso de sanidad. Y mientras que con lo que yo vivo a otras personas les pueda ayudar o yo pueda comprender de una mejor manera a las sobrevivientes que confían en mí, pues adelante el proceso, ¿no? Sí, Y creo que como esposo, esta es una de las situaciones más, complicadas, tal vez, más difíciles a las que puedo decir que yo me he enfrentado al ser esposo de alguien que sufrió abuso. Entonces, no lo sabía, lo acabamos de, tal vez, descubrir, tal vez lo habíamos visto en el pasado, pero no sabíamos qué era, y hasta ahora le pusimos nombre, y creo que es una de las situaciones más complicadas que pueden, de las consecuencias más complicadas a las que un matrimonio puede enfrentarse. sí, sí, sí. Y todo esto poniéndolo en en palabras o en resumidas cuentas, digamos que lo que pasa en mi cerebro es que necesito esos sustancias químicas, o creo que las necesito, no estoy muy segura todavía. Yo creo que fisiológicamente hay una parte que las necesita, porque es una realidad que nosotros, nuestro cerebro se desensibiliza cuando está muy expuesto a estímulos por mucho tiempo. Es por eso que es tan difícil dejar el azúcar, y es por eso que es tan difícil dejar la pornografía. Es por eso que es tan difícil dejar tantas cosas que te hacen daño, pero que si tú estás exponiendo al cerebro a esos estímulos, el cerebro se desensibiliza, es decir, la cantidad de neurotransmisores que se necesitaban para provocar satisfacción cada vez es mayor, cada vez es mayor. Es por eso que, hablando de, por ejemplo, pornografía, es tan difícil soltarla y a veces se requieren dosis más grandes, por así decirlo, porque ya lo que producía satisfacción al inicio ya no lo produce. Entonces sí, el cerebro se va desensibilizando, fisiológicamente, sí. Está muy interesante esto y en otra parte doloroso, porque básicamente eso es lo que a mí me pasa. Ese es el diagnóstico que a mí me dieron, ¿no? Si se le puede llamar de una manera, ¿O condición? ajá, o la condición que voy a empezar a trabajar. Sí. Em, y obviamente cuando como que yo lo traduje en mi mente, fue como, o sea, le pregunté a la terapeuta así de que, o sea, es como si extrañara el abuso, y me dijo: "Sí, o sea, suena absurdo, es terrible, puedes sentir dolor, y obviamente me causa mucho dolor, me causa desesperación, me causa enojo el hecho de que lo que pasó durante muchos años por personas depravadas,
hoy en día siga repercutiendo en mi matrimonio. Sí, es algo difícil eso. Y en, pues sí, en relaciones de amistades, como esa necesidad de algo nuevo, como de adrenalina, ¿no? Pero creo que aquí entra perfecto un principio que un amigo una vez me enseñó, que no todo lo que ocurre es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. No todo lo que te ocurre o lo que ocurre a tu alrededor es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. No fue tu culpa o no es la culpa de alguien lo que pasó cuando era niño. Pero ya que uno es mayor, sobre todo cuando estás en el matrimonio, sí es tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con eso? Totalmente. Ok, no es que tú seas culpable, eras un pequeño, pero ahora ya eres alguien mayor, tienes herramientas y el hecho de haberte comprometido a una relación matrimonial implica responsabilidad de qué voy a hacer con todas esas condiciones, con todo ese bagaje que traigo. Sería irresponsable dejarlo así. Y esto es de ambos, porque no solamente tú, yo también traigo muchas cosas con las cuales tengo que tratar. Y sería muy irresponsable de mi parte decir, pues ella me quiso así, entonces ni modo, ahora me tiene que aguantar. Creo que eso es muy irresponsable Total. en el matrimonio y tiene que ver con lo que hablábamos al inicio, convertirme en la persona correcta. Al final es eso, convertirse en la persona correcta. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con eso. Sí. Y creo que la vulnerabilidad, de verdad que el hecho de yo darme cuenta como de esa insatisfacción me llevó a tener que ser vulnerable de una manera incómoda con mi terapeuta, ¿verdad? Y entonces yo aquí les quiero animar, o sea, seas hombre o mujer, vale la pena vulnerarte para entonces encontrar raíces dolorosas Sí, que te vayan a llevar a la libertad. sí. Y, he platicado a lo largo de un año aproximadamente que empecé con todo esto de conocer a mujeres sobrevivientes, y creo que lo hemos sabido, destacar como autosabotaje. Sea, con otras hemos visto, me he, autosaboteado, he autosaboteado relaciones que eran estables y yo por sentirme como que necesitaba más, ¿no? Y entonces dije, o sea, hay que hablarlo, ¿verdad? Sí, no Y puede ser por la vida así. claro, y ese es un propósito también del que estamos aquí, ¿no? Porque a lo mejor y si tú te sientes de esta manera, no es porque tu relación actual esté, ah, pues sí, o sea, esté defectuosa. O que hayas elegido mal. O que hayas elegido mal, No es que hayas elegido. claro, sino que a lo mejor y cosas tienen que ser sanadas, cosas tienen que ser descubiertas. Y, así como, pues, lo vamos a empezar a sanar, ¿no? Porque algo que yo identifiqué siempre en Fons cuando desde que anduve con él es él me da seguridad, él me da paz, él me da estabilidad. Y entonces, una vez que yo obtuve eso porque lo necesitaba, después vino esta necesidad en mi cerebro de necesito esta adrenalina, necesito esta emoción, estas cosas nuevas, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, como que pude identificar eso y entonces darme cuenta, ¿no? O sea, de que hay cosas que hay que trabajar y nos decía la psicóloga, o sea, como por este tipo de condicionamiento siempre va a estar la respuesta, o sea, siempre puedes tomar el camino de insatisfacción, pero la psicoterapia me va a enseñar y luego les voy a hacer un, un episodio de No, es para mí también muchas cosas que tengo que aprender. sí, y nos va a enseñar a elegir otros caminos y no necesariamente la insatisfacción. Y además pensar, pues pensar también de manera positiva. Creo que hoy me mandó un mensaje mi terapeuta y me dijo, vale, ¿cómo te sientes? Y le decía, me siento con miedo porque obviamente recién de que esto se descubrió, me sentía muy agradecida con Fons de que, wow, porque de verdad él tuvo una respuesta increíble. Me dijo, tú venías con ese paquete, ¿no? Yo me quedo. O sea, yo me quedo a pesar de a veces ese viene y va en cuestión a lo que yo pienso que quiero, etcétera. Y entonces le decía: "Ay, la verdad me da miedo como que después de sentirme agradecida, luego otra vez venga ese sentimiento de insatisfacción". Y puede pasar, o sea, sabemos que esto no se arregla en una Claro. semana. Y me dijo, justo, me dijo: "Es un proceso y no catastrofices, o sea, no pienses de que en un futuro voy a estar, mal y todo va a estar mal, ¿no? Sino que, pues, es un día a la vez, un paso a la vez, y con la puerta abierta a que voy a entrar, pues, en este proceso y vamos a entrar juntos". Y tal vez a mí también me hace falta un poquito de emoción en nuestra vida, tal vez puede ser algo bueno, tal vez soy un poco
si quieres decirlo, aburrido en algunos sentidos. Entonces, sí, porque a veces digo, bueno, tal vez me hace falta ser más creativo para traer algo de emoción al matrimonio, creo Yo que creo eso que está bien. al pasar de los años, los matrimonios se suelen estancar en ese Rutina. sí, en ese renglón, Claro. pero sí. Y otra cosa que quisiera decir muy importante es que solemos, o sea, es muy famosa, ¿no? Decir, o sea, tienes que tratarte antes del matrimonio y la verdad es algo que recomendamos, o sea, Totalmente. ve a terapia, conócete, ve profundo en ti y eso la verdad Tratar ese tipo de cosas antes. sí. Sin embargo, a pesar de que queramos tratar lo más posible, va a haber cosas que hasta el matrimonio van a surgir. Solo van a O salir sea, ahí. una relación estable, una relación que perdura a lo largo de los años va a hacer que surjan este tipo de Mm. situaciones. Y yo te quiero animar a que sepas que pudiera ser una mentira el que tú estés pensando, esto es demasiado para llevarlo en un matrimonio, tengo que salir de él para entonces trabajarlo yo y mi soledad, ¿no? Creo que es bueno saber que Dios nos ha regalado, o sea, personas, una relación como un matrimonio en la que te da la posibilidad, ¿no? De seguir sanando. Y ahí es en donde finalmente se ve el amor y la misericordia de Dios y ese amor redentor, ¿no? Que te ayuda a caminar en esa redención y que también por medio de su amor incondicional, sin duda te redime. Claro. Sí, y yo para terminar, me gustaría, em, como dejar esta idea, que el matrimonio va a potencializar tanto lo malo como lo bueno. A veces pensamos que, bueno, cuando me case esto se va a corregir, pero lo que tú traigas arrastrando tanto individualmente como cuando eres novio de alguien, lo bueno piensa que se va a potencializar y lo malo también. Entonces, teniendo esta idea clara, puedes al menos estar un poco más preparado si es que estás tomando la decisión de casarte. Sí, totalmente, así es. Y al estar preparado con esto, te hace como prever y decir: "Cuando vengan esos tiempos malos, no voy a tirar la toalla", porque sabía que vendría. Sabía que vendrían. Y, pues, quiero, pues, finalizar yo también diciéndoles a chicas o hombres sobrevivientes que siempre vamos a estar siendo obras en proceso, ¿no? Y si a ti te toca caminar en esa construcción tuya o reconstrucción, si estás solo, en cuestión a pareja o matrimonio, busca gente para no vivirlo solo, amistades, personas, Parejas. familias, otras, en cuestión a gente sola, pero, o sea, en cuestión a que no tienen pareja, Ah, por decirlo así. Pero cuando estás, en un matrimonio, también permítele entrar en ese proceso de sanidad contigo, y si tú eres una pareja de un sobreviviente, métete en ese proceso. Sabemos que es difícil, pero juntos van a librar más rápido esas batallas que son necesarias. Entonces, pues, nada, estamos para servirles. Esperamos también que esta plática, esta charla haya sido de utilidad y, pues, bueno, estamos para lo que se les ofrezca y mientras que nosotros, pues, Dios nos permita seguir caminando en este proceso de autoconocimiento y de sanidad, siempre vamos a quererlo transmitir a ustedes. Entonces, pues sí, eso es todo. Espero que haya sido de bendición para quien lo haya escuchado y pues espero que me invites otra vez. y no están solos, los queremos.